Bien, las aflicciones útiles, como le venía diciendo. Muchas veces creemos que las aflicciones, las tribulaciones, eh, son para cuando estamos, no sé, castigados, son para cuando en realidad muchas veces nos portamos mal, o que un castigo de Dios, qué sé yo. Pero acá vamos a ver que también se toma de otro punto de vista y la palabra nos indica. Bien, primero vamos como concepto, ¿qué es lo que es aflicción? La aflicción o la tribulación es un sentimiento de amargura, es un sentimiento de tristeza y de un pesar tremendo que sentimos en nuestra vida. Todo se trata de un estado temporal, ya que Dios en nuestro Señor Jesús es la salvación para estos sentimientos o emociones. ¿Estamos claros en eso, cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos tristeza? ¿Qué pasa cuando tenemos pena? ¿Qué pasa cuando en realidad hay algo, cierto, que nos está presionando nuestro corazón, que tenemos una opresión? Vamos a los pies de Cristo, ¿cierto? Vamos a los pies de Dios en el nombre de Jesús para que nos quite todo ese malestar que tenemos, ese pesar. Siempre debemos recordar, y lo hemos enseñado en cada estudio, que lo espiritual, sea bueno o sea malo, se manifiesta siempre en lo natural, como en nuestros aspectos, por ejemplo, el aspecto físico, ¿cierto? De la forma fisiológica. Uno es, lo manifiesta, ¿cierto? En las emociones, así como en la parte psicológica, uno también lo manifiesta. Y desde luego en la parte espiritual, más que nada. Lo primordial, amados hermanos, amadas hermanas, es entender, ojo, subrayado destacado, es entender lo siguiente. Satanás siempre, siempre atacará tu mente primero. Es ahí la fuente de origen en la que Satanás trabaja. Si él domina tu mente, domina tus acciones. Así de simple. Si él domina tu mente, domina tus acciones. Esa razón es tan importante no dejar brechas o puertas abiertas. Ustedes saben, una brecha abierta, una puerta abierta es como un portal que se abre, aunque sea muy delgadito, aunque sea milimétricamente, el portal que tú abras, la puerta que tú abras, el enemigo entra, ¿cierto? Ya que esas aflicciones o tribulaciones no serán útiles, sino de descuido. Y el león anda rugiente buscando a quien devorar. O sea, es un enemigo 24/7. Entonces, hay aflicciones que son útiles, pero las aflicciones que ocurren porque yo peco, porque yo hago eh, abro una brecha, abro una puerta, ¿cierto? En mi vida, eso es otra cosa, eso es un descuido mío, ¿cierto? Ahí es donde el enemigo se aprovecha, entra y hace estragos en mi vida personal. Como lo dije, el león anda rugiente buscando a quien devorar. Es un enemigo 24/7, es un enemigo que no descansa, es sigiloso, es prudente, no se desespera, solamente te quiere hacer caer, te quiere hacer caer. Pero como lo dije anteriormente, entender que él trabaja en tu mente. Cuando él trabaja en tu mente y logra ganar a tu mente, es ahí cuando domina tus acciones. Miren, vamos a Primera de Pedro 5:8. Hoy día vamos a leer hartos versículos, ¿ya? Porque quiero que esto quede bien explicado y bien entendido. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. El que tiene la lee. Dame, pastor. Amén. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos. Estemos alerta, como dijo nuestra hermana Betsabé. Estemos alerta, seamos sobrios, estemos velando, estemos atentos, porque nuestro adversario, nuestro enemigo, o sea, nuestro enemigo no nos quiere dar la mano, nuestro enemigo nos quiere destruir. Anda como león rugiente. El león, cuando tiene hambre, buscando a su presa, está calladito, escondido detrás de los árboles. Y cuando ataca, ahí recién mete bulla. Que tenemos que entender cómo es, cómo piensa el enemigo, cómo actúa más que nada, ¿cierto? Miren, pero es lo que yo quiero que entiendan sobre la mente, sobre que si Satanás domina tu mente, domina tus acciones. Segunda de Corintios 10 4 y 5. Segunda de Corintios 10 versículos 4 y 5.
¿Qué dice? Amén. ¿Amén? Dice, en el nombre del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para de, para destrucción de fortaleza, destruyendo razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, voy a empezar al revés. Porque dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque Satanás te quiere, primero te quiere golpear en tu mente. Como lo dije anteriormente, golpea tu mente, golpea tus acciones. Primero te quiere golpear tu mente, te quiere golpear tu mente, que te quiere golpear tu mente, pero tú tienes que actuar, pero rápidamente. Y todo lo que no es de Dios, tomarlo, atarlo y llevarlo a los pies de Cristo. Llevarlo a la obediencia de Cristo, a los pies de la cruz del Calvario, que Cristo los pisotee, ¿cierto? Todo pensamiento que muchas veces no puedo, si puedes, toma ese pensamiento y llévalo a la cruz de Cristo, porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la mente es una fortaleza. La mente es una fortaleza, amados hermanos. Y yo les digo, perfectamente, la peor arma, y siempre lo he dicho, varios hermanos me han escuchado decirlo, la peor arma no es la bomba atómica, es la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque si damos cabida a Satanás, él empieza a dominar nuestras acciones. Y es muy seductor. Su contaminación es muy seductora, es eh, muy, como decirlo, es poco palpable, es bien invisible. Entonces podemos caer, es muy sigilosa. Miren, vamos a Juan capítulo 12, del 4 al 6. Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. Fíjense este ejemplo. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se estaba en ella. Entonces, cuando vemos que Judas era el traidor, sí, pero ¿por qué fue traidor? ¿Por qué entró esa contaminación? Porque dejó una brecha abierta. ¿Y cuál fue la brecha abierta? Que primero era ladrón, ambicioso. Entonces, Judas, como era el escriba, ¿cierto?, de los discípulos, y siendo escriba, era el que más sabía. Sabía leer, sabía idiomas, entonces era como el que sabía más. Era como el contador universitario, ¿cierto? De ahí del grupo. Sabía más, sabía leer, sabía idiomas, entonces era el idóneo para llevar la tesorería, por decirlo así. Pero ¿cuál era su brecha abierta? Era que quería entregar a Cristo. Era porque era ladrón, era ambicioso, y al ser ambicioso, entregó a Jesús por monedas de plata. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Por eso el pecado va de menos a más, es gradual. Es por eso que cuando tú dejas la brecha abierta, el pecado, Satanás, empieza a contaminarte tu mente y domina tus acciones. Por eso la palabra lo dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ojo, cuidado con ese poco, cuidado con ese poquito que muchas veces hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, porque va a leudar todo lo bueno que hemos hecho para el Señor. ¿Me entiende la idea más o menos dónde está la lucha? En nuestra mente primero, en nuestra mente. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Bueno, también acá ya entramos a tierra derecha. Amados hermanos, amadas hermanas, es de vital importancia, de nuevo voy a utilizar esta palabra, subrayado y destacado, entender que no toda tribulación o aflicción es por pecados cometidos. No, 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 no. Recuerden que vivimos en un mundo en el cual su naturalidad nos afecta. O sea, si vivimos en este mundo, hay enfermedades y nos podemos enfermar. Hay violencia y podemos tener un problema. Hay vicios y podemos caer en los vicios. Hay caos y podemos estar entre medio de ellos. Hay desastres y podemos estar afectados. ¿Cierto? Son desastres naturales. Hay desamor y nos puede afectar, ¿cierto?
muchas veces hay que trabajar o como también muchas veces nos falta trabajo. Muchas veces hay hambre como también hay calor, hay frío, como también no hay hambre, ¿cierto? Hay sosiego, ¿cierto? De comida. También hay cansancio, pero también hay energía, hay gozo, hay tristeza, el consumismo. O sea, vivimos en este mundo y hay como que tenemos que someternos a las leyes de este mundo, ¿me entienden? Miren, Juan 17 14 al 17, Juan capítulo 17, versículos del 14 al 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que le quites del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Esto son palabras de Jesús. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero al estar en este mundo, el Señor está rogando que no nos quite las cosas del mundo, sino que nos guarde del mal. Porque ustedes saben, quién es el que gobierna este mundo? El príncipe de las tinieblas, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ahí es donde vamos a las aflicciones que son útiles para que no estemos asustados por si es que de repente nos salen las cosas, hay oposición. No es que cometamos cosas malas. Entonces, estamos, no somos de este mundo, pero estamos insertos en este mundo, entonces luchamos con las cosas de este mundo, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo está rogando que no nos quite de este mundo, sino que nos guarde de este mundo. Vamos a Salmos 23:4. Salmos 23:4. Salmos 23:4. Este versículo, pasaje bíblico, lo leímos en el estudio pasado. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, acá estamos viendo que David está alabando, está adorando al Señor y le dice, aunque ande en valle de muerte, ¿cierto? De sombra de muerte. O sea, podemos andar en esos valles, pero no porque estemos haciendo algo malo, sino que estamos insertos en este mundo y vamos a andar muchas veces en oposición. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo dijo, serán lobos en medio, o sea, serán ovejas en medio de lobos. Entonces el Señor nunca nos mintió, nunca nos mintió. Siempre nos preparó, siempre nos dijo dónde íbamos. Entonces, muchas veces vamos a tener oposiciones y no porque estemos haciendo algo malo, sino que tiene una explicación muy buena. Lucas 22:31. ¿Me ayudas con Lucas 22:31? Amén. Amén, pastor. Buenas noches. Amén, buenas noches. Dale, Lucas hermano. 22:31. ¿Sí? Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Amén. Dice, claro, Amén. como dijo nuestra hermana Lorena, esta es otra versión. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como trigo, ¿cierto? Y el 32, ¿qué es lo que dice? El 32 dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Amén. Muchas gracias, hermana Lorena. Amén, Entonces, pastor. ¿qué quiere decir? Que muchas veces Satanás, ¿cierto? No puede llegar y entrar. El Señor permite estas cosas. Eso quiero que entiendan el día de hoy. Como les comentaba al principio, no, este estudio
vamos a ver las aflicciones útiles. Aflicciones útiles, ¿por qué? Porque no toda tribulación o aflicción son por pecados cometidos. Muchas veces Satanás va a querer, o sea, Satanás va a querer zarandearnos, pero ojo, pero se lo va a pedir al Señor. Y el Señor va a estar orando. O sea, primero le pide permiso al Señor. Y el Señor va a decir, ok, yo te doy permiso. ¿Por qué? Porque le va a servir. Le va a servir como escuela, le va a servir para que aprenda, le va a servir para que, por un montón de cosas que vamos a ver y las vamos a desglosar. Entonces, no todo es malo. No todo lo que hacemos, no toda oposición, no todo lo que pasa en nuestra vida es por pecados cometidos. Miren, vamos a Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Amén, pastor. Amén. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Muchas gracias, hermana Betsabe. Entonces, como dijo nuestra hermana Betsabe, cuando los discípulos le dicen, ¿por qué nació ciego? ¿Qué pecado hizo él? ¿Qué pecado hizo los padres? Y Jesús que le dijo, ninguno, esto es para la gloria de Dios. Entonces uno queda chanfle. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Muchas veces, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Muchas veces no entendemos porque hemos dicho, pero si yo estoy yendo regularmente a la iglesia, soy una persona buena, soy un buen hijo, soy una buena hija de Dios, me mantengo íntegro, a lo mejor tengo por aquí, por acá una falla, una caída, me resbalo, pero me paro y sigo caminando. Pero el Señor lo único que te dice, tranquilo, no cuento esos pecados, sino que es para mi gloria. Entonces muchas veces hay situaciones que en la cual no son ni nuestros pecados ni pecados generacionales de nuestros padres. Solamente muchas veces es para la gloria de Dios, para que se glorifique Dios en ese milagro, en esa conversión, en esa transformación, en esa restauración, en esa sanidad. Todo es para la gloria de Dios. Miren, 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Anoten porque hoy día vamos a ver muchos versículos. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Amén, pastor. Amén. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Amén. Hasta el 11. Amén. No, está bien ahí. Está el 10. Ya, el 11. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Amén. Amén. Entonces muchas gracias, hermana Lorena. Entonces empiezo de atrás para adelante de nuevo. Que porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, o sea, todo lo espiritual se manifiesta en lo natural. Tenemos que dar testimonio primeramente de ser buenos hijos. Y la hermana Lorena, a través de este pasaje bíblico, nos dio bastante, ¿cierto?, enseñanza, bastante característica, que muchas veces los cristianos vamos a ser atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Vamos a estar perseguidos, pero no desamparados por Dios, como lo dijo nuestra hermana Lorena, ¿cierto? Derribados, pero no destruidos. Entonces, llevando siempre el cuerpo, ¿cierto? Disculpen, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, nosotros mismos, ¿cierto? Nos volvemos íntegros porque nosotros mismos, amados hermanos, llevamos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Las partes de Jesús.
¿Cómo? Cuando el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, es nuestra decisión, nosotros, nuestra fe, ¿cierto? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, lo espiritual en lo natural. Entonces, primero acá, para mostrar el amor y la fidelidad del Señor. A pesar de todo, Él está con nosotros, ¿cierto? Las aflicciones también hacen que, a pesar de todo, de toda debilidad que estés pasando, no te invalida, sino que te fortalece, porque Cristo está contigo, ¿cierto? Por ejemplo, otra característica de este pasaje es que a pesar de las muchas tribulaciones, es necesario entrar en el reino de Dios. Hay que aprender de las equivocaciones. O sea, acá dice en todo momento que somos entregados a muerte por causa de Jesús. Pero Él se manifiesta, ¿cierto?, en lo natural. Pero antes de eso mostró varias características de opresión, de oposición, pero solamente es para la causa de Jesús que se manifieste en nuestra vida en lo natural. Entonces muchas veces vamos a pasar por tribulaciones que son útiles. Muchas veces vamos a pasar por esas situaciones, por esas opresiones, por esas oposiciones, que uno dice, pero ¿por qué yo? Son útiles para nuestro crecimiento, útiles para nuestro crecimiento espiritual, en la fe y para nuestro desarrollo como personas, como hijos de Dios. Porque fíjense, si ustedes oran y piden paciencia, se van a venir 1 millón de problemas. Y uno dice, pero ¿por qué pedir paciencia? Lógico, para que críe, o sea, ¿por qué se vienen estos millones de problemas? Para que críes paciencia. Entonces, hay que estar ojo con lo que pedimos. Muchas veces pedimos y pedimos mal, como dice la palabra. Entonces, tenemos que entender qué es lo que pedimos. Miren, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30 al 31. Amén, pastor. Amén. Dele nomás. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Amén. Entonces, muchas veces las aflicciones son para hacernos volver a Dios, son para hacernos volver a Él. Muchas veces estamos pasando por situaciones que uno se mantiene alejado de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué más otra carga? ¿Por qué? Porque tú necesitas volver a Cristo. Muchas veces nos alejamos de Cristo, pero si todo va bien y aún así nos alejamos, el Señor quiere que tú vuelvas a su redil, quiere que vuelvas a su camino, pero muchas veces tiene que pasar por una tribulación. ¿Para qué? Para que empieces a buscarlo, para que hagas conciencia, para decir, chanfle, tengo que volver a los caminos, necesito del Señor, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado en esa área, en ese ámbito. Miren, en Salmo 119, 71 nos enseña otra cosa. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. El que la tiene abre su micrófono para que participen. Amén. Amén. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, para que tu ley es mi delicia. Hermana Gisette, ¿cuál está leyendo? Digan, ¿Cuál está leyendo? Salmos 119, dijo. No, 119. Sí, 119, 71. sí, ¿La puede leer de nuevo un poquito más fuerte? bueno, que estoy con audífonos, pero dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tus siervos. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. Voy a escribir acá para...
Bien, en esta versión Sí, es la dice, misma, pastor. ¿sí? Ya. En esta versión dice esto. Es que la busqué por internet. Ya, sí. En esta versión dice esto, pero para que quede más clara la idea. Mire, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, amados, uno de repente dice, pucha, Dios, que es malo conmigo, ¿qué está pasando? Y no es que sea malo, ¿qué está pasando con nosotros? Porque dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, ¿estamos haciendo lo correcto ante Dios? ¿Estamos haciendo la palabra vida en nuestra vida? Entonces, muchas veces somos cristianos, muchas veces vamos a la iglesia, llevamos 20, 15, 30, 50 años, un mes, dos semanas, qué sé yo, y le juramos amor eterno a Dios. Pero cuando viene, ¿cierto? Hacerle caso en obediencia, muchas veces no nos damos la talla, a pesar de los años. Entonces, tenemos que nosotros caminar bajo la voluntad de Dios. No tiene que haber rencor en nuestro corazón, tenemos que perdonar a nuestros hermanos, orar por los que muchas veces nos odian, que los que hablan mal de nosotros, no importa, ayudar al prójimo, amar a nuestro prójimo, amar a Dios con todo nuestro corazón, y así características más, pero muchas veces solamente nos piden un poquito de amor, un poquito de perdón, un poquito de misericordia, y nos damos la talla. Entonces, muchas veces es bueno que seamos humillados. Es bueno que el Señor muchas veces, no es que nos quiera dejar en vergüenza, porque el Señor no avergüenza a nadie, pero sí nos da una lección. ¿Para qué? Para que en realidad aprendamos cuál es la ley de Dios, para que en realidad caminemos firme con un cimiento totalmente férreo, totalmente sólido, porque nosotros, si no aprendemos la palabra de Dios, en la base de nuestra casa, por decirlo así, de nuestro edificio espiritual, se va a venir abajo, como si fuera de arena, porque sus bases no están sólidas. Y la única forma de tener bases sólidas es hacer la voluntad de Dios leyendo su palabra, haciéndole caso. Miren, vamos al libro de Job, capítulo 34. Job, capítulo 34. Job, capítulo 34, versículos 31 y 32. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Amados, cuando nosotros estamos orando, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, el Señor también le pedimos exhortación, le pedimos que nos redarguya a través del Espíritu Santo, que nos muestre el camino, porque muchas veces, siempre lo he hablado, que tenemos que hacernos un autoanálisis siempre, todos los días, no una vez a la semana, todos los días, autoanálisis para ver si hemos caminado como hijo de Dios. Y en ese autoanálisis muchas veces eh, tenemos que decirle al Señor, muéstrame en qué he fallado, muéstrame en realidad cuál ha sido mi falla, en qué puedo mejorar, ¿cierto? Porque yo quiero caminar, muéstrame lo que hice mal, como dice la palabra, para no hacerlo más, porque no quiero ir de caída en caída, ¿cierto? De pérdida en pérdida, sino que quiero ir de victoria en victoria. Y lo único que me va a hacer eso es que el Señor me redarguya, me exhorte y me haga ver, en realidad, que me muestre el camino correcto, en qué estoy equivocado. Y para eso también son las aflicciones. Muchas veces nos afligimos y le decimos, Señor, ¿por qué tanta aflicción que está pasando? Y el Señor, ahí en la oración, a tu corazón, con una palabra audible, con una palabra de la Biblia, o sea, en sueños, te va a mostrar qué es lo que está pasando, qué está yendo, qué es lo que estás haciendo mal. Y no es que te está castigando, el Señor te está enseñando. Miren, Jonás 2:1. Vamos al profeta Jonás 2:1. Es súper cortita esa palabra, pero bien significativa. Jonás 2:1. Jonás 2:1. Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el
desde el vientre del pez, ¿Y el 2? dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Amén. ¿Ya? Bien. Desde lo profundo del, ¿hasta ahí? No, dele, dele. Desde Porque lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. amén. Ahí. Como dice nuestra hermana Lorena, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué nos dice lo primero? ¿Cierto? Que Jonás oró desde el vientre del pez. O sea, se supone, o sea, no se supone. Tú cuando estás dentro del vientre del pez ya dices, ya se acabó toda posibilidad de mi vida, ya estoy muerto, o sea, ya no hay posibilidad de que salga, ¿cierto? Entonces, desde lo más profundo de su caída, de su desobediencia, de su pecado, por decirlo así, dentro de una muerte espiritual, él oró al Señor y se arrepintió de corazón de haber sido desobediente. Entonces, cuando nosotros estamos muchas veces en una falta al Señor, cuando estamos muchas veces en desobediencia, cuando estamos en muerte espiritual, nosotros podemos orar al Señor, porque dice, en mi angustia invoqué a Jehová y me oyó. Mi angustia, o sea, muerto espiritualmente de todas las caídas, de todas las equivocaciones, de todo lo que he pecado, invoqué al Señor y me oyó. ¿Ven qué justo, que ven que es fiel el Señor? Porque dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea, desde que ya estaba muerto espiritualmente, clamé de todo corazón, desde mis entrañas, y me oíste. Entonces, el Señor sí quiere el arrepentimiento genuino. El Señor sí te escucha, pero para eso muchas veces te va a dar una aflicción. Para eso muchas veces te va a hacer un poco hacer remover tu yo interior. Nos- esas tribulaciones nos llevan a buscar a Dios cuando no hay ninguna posibilidad. Amados hermanos, si tú en este momento, en algún momento, tienes un amigo, un familiar, que muchas veces diga, no, para esto no hay salida, no, lean lo que dice ahí en Jonás, que sí hay salida, que sí hay salida, que el Señor sí te va a escuchar, que el Señor sí está pendiente de ti, a pesar de que tú hayas hecho todas las cosas mal, a pesar de que te hayas equivocado, si tú clamas y te arrepientes de corazón, el Señor te va a escuchar y te va a sacar de ahí, porque Jonás lo sacó. ¿Y por qué no a nosotros? Clamamos de todo corazón, ¿qué va a hacer? Miren, Lucas 15, del 16 al 18. Lucas 15, del 16 al 18, y esta es la que más me gusta, porque no la busquen, solamente ustedes la han buscado, se la he explicado miles de veces. Habla de la parábola del hijo pródigo. Quiero ir al versículo que siempre les enseño y siempre se lo explico, el versículo 17, cuando dice, y volviendo en sí. O sea, el hijo pródigo, a pesar de que había hecho todo lo malo, se malgastó la plata, ¿cierto? Se la arrió, como dicen por ahí, pero dice en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, o sea, reflexionó, meditó en algún momento, ¿cierto? Entendió, amados hermanos, entendió que estaba desobediendo al Señor. Y volvió, y el Señor ¿cómo lo recibió el Padre? Como si nunca se hubiera equivocado. Así muchas veces está el Señor con uno. Así el Señor actúa con uno, amados hermanos. Pero tenemos que tener ese arrepentimiento genuino. Muchas veces van a venir aflicciones, van a venir tribulaciones, oposiciones, situaciones, adversidades, circunstancias, pero muchas veces no es porque estemos haciendo algo malo, sino que también es para que crezca nuestra fe, es para que nosotros también crezcamos en fe y crezcamos como personas. Miren, Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Amén. Amén. ¿Para qué sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque parecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo? Amén. Acá dice, esto es en resumidas cuentas, es prueba y proceso. Prueba y proceso. ¿Qué quiere decir? Primero, para probar nuestra fe y obediencia, ¿cierto? Porque acá lo dice. Sometida a vuestra prueba, sometida a prueba vuestra fe.
prueba nuestra fe. ¿Y cómo? Con situaciones. Con situaciones, porque es la única forma que tú puedas eh, engrandecer tu fe, que crezca tu fe. También tu obediencia, para ver si en realidad eres obediente o no. En realidad, o eres obediente cuando las cosas solamente andan bien, obediente también cuando las cosas andan mal, ¿cierto? Aferrarte a Cristo cuando las cosas andan mal. No empezar a reclamarle al esposo, no empezar a reclamarle a la esposa, no echarle la culpa a los hijos, no echarle la culpa al perro, qué sé yo, no echarle la culpa al auto, no. Aférrate a Cristo. Es lo único que te va a salvar. También es para fortalecer nuestra fe, como lo dije anteriormente, para que crezca, para fortalecerla, porque prueba tras prueba, aparte de que crezca nuestra fe, también la fortalece, porque uno va a decir, oh, ya pasé por este problema no es nada comparado con el otro, y tu fe ya está fuerte, y tu forma de orar, tu forma de expresarte, tu forma de declarar palabra del Señor va a ser distinta, ¿cierto? El Señor cuando te empieza a probar en fe y te empieza a probar en obediencia y sales aprobado de ella y empieza a fortalecer tu fe, también te vuelves un hijo de Dios, pero guerrero, una persona de guerra, tanto hombre como mujer. La prueba de fuego es para el creyente, no para, ojo, la prueba de fuego que dice acá, ¿cierto? Porque acá dice, eh, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, la prueba de fuego es para el creyente, porque esta palabra es para un creyente, no es para el no creyente. Pero ojo, la prueba de fuego es para el creyente, no para conocer los límites de Dios, sino para conocer nuestros propios límites. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? ¿Tenemos fe? ¿O estamos con la fe? ¿O estamos con la obediencia cuando todo anda bien? ¿Cantamos y alabamos cuando anda todo bien y cuando anda todo mal? ¿Estamos dando lo mismo? Fíjense, dice, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero no tenemos que esperar que Jesucristo venga. Cuando sea manifestado Jesucristo, ¿en dónde? En tu vida. Y Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Te voy a acompañar hasta el último día, ¿cierto? Hasta el fin del mundo. Entonces, en todo momento está Jesucristo con nosotros. En todo momento tiene que haber alabanza, tiene que haber adoración de nuestras palabras. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es poco entendible. Pero hay que hacerlo. Recuerden a Pablo y a Silas cuando los metieron presos a un calabozo y al final del calabozo decían, ustedes saben cómo son los calabozos y más en esos tiempos, pero ellos empezaron a adorar. ¿Qué pasó? Se abrieron las cárceles, se soltaron los grilletes, se abrieron. Entonces, la adoración, cuando tú adoras, cuando tú alabas al Señor, cuando tú exaltas, no quiere decir que tú pongas una canción fuerte y te escuchen todo, no, no. Es tu forma de vivir, forma de entregar tu corazón al Señor. Eso es la verdadera adoración. ¿Me entienden? Entonces, ahí es cuando se produce todo. Ahí es cuando la prueba de fuego, ¿cierto?, empieza a crecer. Cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos. En realidad, somos de guerra. Ojo con eso, ¿cierto? Porque hay muchos cristianos, en realidad, lamentablemente, que pasan años, 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 y como decía mi abuelita, entre más pobre, entre más humilde, uy, más cercano al cielo. No, eso es mentira del diablo. ¿Cierto? Tenemos que ser ahí avanzados, tenemos que estar, ¿cierto? Próspero, pero próspero no quiere decir lo económico, próspero en la fe de Cristo, que cuando vengan las situaciones tengamos la fortaleza para enfrentarlo y aún así salir airoso. Cuando todo se vuelva mal, así como Jonás, aunque todo esté mal, él oró, clamó y el Señor lo sacó de ahí. Miren, vamos a 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Amén, pastor. Amén. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y cuando nuestra hermana Betsabé, en su traducción, dice una espina en la carne, acá también lo nombramos como el aguijón. Entonces, muchas veces los cristianos creen que el aguijón de Pablo, creen que Pablo andaba cojito. Y no, amados hermanos, era un aguijón espiritual. Muchas veces, que no hubiera eh, para que no hubiera orgullo en su vida, por lo que el Señor le había dado, ¿cierto? Si Pablo sanaba, oraba, reprendía demonios, Pablo lo hacía todo.
Pero para que no hubiera una soberbia en él de sobremanera, para que no hubiera orgullo, le mandó un aguijón en la carne, algo espiritual. ¿Para qué? Como dice acá, un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, ¿qué quiere decir? Que te haga acordar de dónde te sacó. Muchas veces, amados hermanos, uno es hijo de Dios y el Señor te da un poquito, un don, y ya nos creemos los discípulos, ¿cierto? Y nos ponemos nombre, y queremos ir a las naciones, y queremos llenar estadios y conquistar, no sé, el mundo entero, pero nos olvidamos de las cosas necesarias, ¿entienden? ¿Para qué vinimos? Entonces, por eso es necesario ese aguijón en nuestra carne. ¿Para qué? Porque nos ayuda a alejarnos de la soberbia, ¿me entienden? Si lo hizo a Pablo, imagínense con nosotros. Isaías 1:25. Isaías 1:25. Isaías 1:25. Amén. Amén. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Amén. Entonces, Señor, quiero que te dice, para que seamos purificados, el Señor pondrá, volveré, ¿cierto? Y mi mano contra ti, pondrá una mano poderosa en nosotros. ¿Qué quiere decir poderosa? Puede ser de aflicción, puede ser de tribulación. ¿Pero para qué? Para limpiarnos hasta lo más puro de nuestra escoria, hasta lo más puro de nuestra contaminación, el Señor lo va a querer limpiar. Y quitaré toda tu impureza. O sea, muchas veces las aflicciones, amados hermanos, son para limpiarnos, son para quitarnos toda la contaminación, son para quitarnos toda esa levadura que llevamos en nuestra vida. Así que hay que aceptarla. Por eso, no, por eso nunca entendemos, algunos nunca entienden, cuando dice el pastor, ¿cierto? En las congregaciones dice, así que cuando estén en tribulación, alaben al Señor. Y uno dice, ¿cómo? Es re fácil decirlo, ¿por cierto? Pero, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces esas tribulaciones son para sacar todo lo malo que tengo. No siempre para sacar todo lo malo que tengo me van a aplaudir, no. Muchas veces va a doler un poco. Y tenemos que estar conscientes de todo aquello. Miren, Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5. Amén. La voy a leer. Dice, Y, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, viendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, también esas tribulaciones, esas pruebas, como dice la tribulación, produce paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces somos impetuosos, muchas veces queremos hacer las cosas a la pinta de nosotros, muchas veces queremos hacer algo bueno y ni siquiera le preguntamos a Dios. La palabra lo dice. Hay muchos caminos que parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Entonces tenemos que todo ponerlo en la balanza. Todo tenemos que dejárselo a Cristo, pero ojo, también en su palabra también nos indica cómo debemos caminar. Es por eso que yo siempre soy bien repetitivo y bien hostigoso al decir que hay que leer palabra de Dios, porque muchas veces no quiere decir que, ay, tengo que tomar una decisión, voy a orar y me da la respuesta al tiro. Muchas veces está en la Biblia la respuesta. Pero, ¿por qué nunca nos llega la respuesta? Porque tampoco nunca leemos la Biblia. Entonces, recuerden, la Biblia es el manual del ser humano, es la profeta mayor, ahí están todas las respuestas. Entonces, tenemos, ¿cierto, amados hermanos, que, entender que muchas veces las tribulaciones son para nuestra utilidad, para nuestra edificación, de paciencia, esperanza, fe, ¿cierto? De las pruebas tenemos que gozarnos. Miren, en Juan capítulo 15, versículo 2, ya vamos a terminar ya. Juan capítulo 15, versículo 2. El que lo tiene lo lee. Juan capítulo 15, versículo 2.
Amén. Amén. Hermana Bexabel. No, dígala nomás, hermana. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Muchas gracias, hermana Cintia. Fíjense, lo dijo nuestra hermana Cintia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, toda persona que en realidad no quiera saber de Cristo, que no lo reconoce, que en realidad no lo acepta, bueno, lo quitará. Así de simple. Pero todo aquel que lleva fruto, ojo, uno dice, todo aquel que lleva fruto, soy próspero en todo. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Que muchas veces el Señor te quiere purificar, te quiere limpiar con una tribulación, con una aflicción. Entonces muchas veces, si tú estás llevando fruto, pero no eres perfecto, ¿cierto? Aunque seas próspero, no quiere decir que seas perfecto. Entonces el Señor te va a limpiar, algo estás haciendo mal, algo el Señor te quiere corregir, algo el Señor te quiere exhortar, te va a limpiar, pero para que lleves más frutos todavía. Entonces, en esa limpieza te va a bajar la soberbia, te va a bajar, ¿cierto?, esa impetuosidad, te va a sacar toda esa ansiedad, te va a exhortar y te va a enseñar para que seas edificado y lleves más fruto que antes. Así es el Señor. Así es Dios para con nosotros. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, tenemos que entender entre líneas lo que nos quiere decir nuestro Dios. Para eso hay que leer palabra. Para finalizar, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 9 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 9 al 10. Amén, pastor. Amén. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Amén, amados hermanos. Bueno, pero ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Sí? Como dijo nuestra hermana Betsabe, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. Más la palabra de Dios no está presa, no está detenida. Entonces, muchas veces, amados hermanos, dice, como dijo Pablo, sufro penalidades, ¿cierto? A modo de malhechor, estoy en prisiones. O sea, en realidad se me trata como un malhechor, como un delincuente, así me tratan, ¿cierto? Por la causa de Cristo. ¿Van a venir oposiciones? Por supuesto, acá nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Va a venir repudio de personas? Por supuesto. ¿Va a venir adversidad? Pero claro que sí. Pero aún así, sirve para impulsar el Evangelio. Así que cuando vengan adversidades, no te detengas. Cuando estés caminando y vengan problemas, gloria a Dios. Busca, ora para saber cuál es la salida. No todo es malo, sino que también hay edificación. No todo es castigo, sino que también hay promesa. Dice, como dice el versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor, dice, por amor a Cristo. Entonces, la palabra creo que dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo soporta, todo lo puede, ¿cierto? Entonces, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. ¿Para qué? Para que el Señor los ha elegido. Si alguien ha llegado a sentarse en una iglesia, si alguien ha estado conectado acá, si alguien ha estado conectado en su iglesia también para otros grados, para otros estudios, amén, gloria a Dios, porque el Señor está eligiendo a cada uno. Sí, muchas veces nosotros miramos con nuestro ojo humano, pero Dios mira con su ojo de amor, ¿cierto? Y sabe lo que hay en el corazón de las personas. Por eso muchas veces no nos explicamos que por qué tal persona está en una iglesia, el Señor la quiere transformar. Dejémosle el proceso a Dios. Entonces, amados hermanos, muchas veces van a haber oposiciones y adversidades, pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando y dando gloria y alabanza al Señor. Tenemos que exaltar el nombre de Cristo, pero que lo espiritual se manifieste en nuestras vidas. Por más que sea todo lo malo, yo, ¿cierto? Propongo lo bueno. ¿En cómo? En mi testimonio, en mis manifestaciones naturales,
Por eso, amados hermanos, ustedes siempre tienen que ser, me incluyo, tenemos que ser hijos de Dios 24/7. Así como está el enemigo 24/7 atacando, nosotros tenemos que ser hijos de Dios las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en todo momento. No tenemos que estar velando y orando. Por eso las aflicciones muchas veces son útiles. No es porque tú hayas pecado, no es porque tú hayas hecho algo malo o que sea un castigo, sino que el Señor, como le dijo a Pedro, Satanás me pidió para zarandearte y yo estoy rogando por ti. O sea, yo dejé que Satanás te atacara. ¿Por qué? Porque te va a servir para edificación. Te va a servir para edificación. Que mi mano esté sobre ti como tribulación, como aflicción, es muchas veces para que seas purificado, para que seas limpiado y lleves más fruto. Así que, amados hermanos, esa es la palabra del estudio de hoy. Aflicciones útiles. Así que los que han estado con mucha aflicción, no, que su fe no desmaye. Que su fe no desmaye, porque muchas veces a través de esa aflicción el Señor nos quiere enseñar muchas cosas. Quiere agrandar nuestra fe y nos quiere fortalecer como hijo, como hija de Dios. Amén. Amén, amados hermanos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Le gustó, no le gustó? No, eso se lo dejo que me lo respondan por internet. Pero si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, la pueden hacer, el micrófono es suyo.